A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas. Renato, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, Joseph, ¿y vos? Excelente, Renato, muchas gracias de nuevo por la asistencia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante impactante y bastante polémico a nivel mundial, y es el de los movimientos antivacunas. Inicialmente hay que comprender que para todas las personas que nos están escuchando en este momento, que según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas son el mayor avance que hay en la historia moderna de la humanidad contra las enfermedades. Sin embargo, a pesar de ser el mayor avance, hay personas que cuestionan su efectividad, las rechazan y consideran que la vacuna puede ser más perjudicial para la salud que la misma enfermedad. Estas personas se conocen como antivacunas y son movimientos que están cobrando mucha fuerza a nivel mundial. Parece ser que estos movimientos no consideran en lo más mínimo ni cuestiones socioeconómicas ni biológicas, es decir, cualquier persona de cualquier lugar del mundo podría en algún momento declararse antivacunas, hasta el punto, Renato, que en el 2019 la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, consideró el movimiento antivacunas como una de las mayores amenazas para la salud mundial. Y mira esta estadística, que es bastante impactante. Hay una encuesta que realizó una organización en Estados Unidos llamada YouGov en el 2021 y reveló que el 28% de estadounidenses creen que de alguna manera las vacunas son dañinas y están ocultando las vacunas en sí, las organizaciones que promueven las vacunas, que ocultan información adicional. Pero entonces llegamos a la primera pregunta, Renato. Hablemos sobre este fenómeno social tan interesante. ¿Cómo podemos explicar que tantas personas en el mundo vayan en contra de avances científicos tan efectivos y tan demostrables? Bueno, igual pues vamos a intentar como relacionarlo con lo que ya hemos venido hablando, sobre todo pues por los temas pues de espectro autista, que ahí pues luego lo abordamos un poquito. Pero hay unos fenómenos psicológicos y sociológicos que siempre han estado de desconfianza en los avances, de desconfianza en la ciencia y en cualquier información con base científica, ¿cierto? Siempre se ha dado todo este fenómeno de sospecha, de paranoia incluso. Sí. Entonces, pues siempre va a ocurrir. De hecho, lo que hemos encontrado es una disminución a lo largo pues como de las últimas décadas frente a esa desconfianza. Es decir, si nos remontamos hace 200, 300 años, el común de las personas han disminuido ese nivel de desconfianza en la ciencia. Sin embargo, pues quedan reductos y de un momento a otro aparecen movimientos o digamos, voy a decir un término muy coloquial, reencauchan como las ideas, sí. Y vuelven y aparecen, digamos, estos fenómenos. El último de esos auges ha sido asociado con la desconfianza, pues con las vacunas, asociándolo al autismo, sí. Y hace poco pues con la pandemia por COVID. Claro, perfecto. Tú estás mencionando un punto fundamental en lo que hemos venido hablando hasta este momento, hasta este podcast, y es precisamente el trastorno del espectro autista. Renato, si nosotros hablamos de esos reductos de movimientos antivacunas que todavía persisten y lo intentáramos relacionar con lo que se conoce hasta el momento, con el trastorno del espectro autista, ¿qué relación realmente puede haber entre este movimiento y lo que se conoce de autismo? Bueno, se volvió como el tema del espectro autista como la excusa para poder fomentar pues, el movimiento antivacunas. La historia pues, se remonta a finales del siglo pasado en una publicación en una revista muy prestigiosa de Lancet, y con esta publicación lo que hicieron los autores fue que demostraron, entre comillas,
la relación entre la vacuna de la triple viral y la aparición de los síntomas del autismo. Entonces, digamos, esa es la relación. Sin embargo, pues se fue fomentando solamente 12 años después, en el 2010, Sí. es que se retractan, los editores de la revista retractan el artículo. Pero todavía pues la gente no reconoce pues que eso ya no hay ninguna evidencia. Y de hecho, Claro. pues han seguido generando más y más estudios mostrando cómo dicha asociación es completamente falsa. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya socialmente estaba hablando. hecho. Entonces, digamos, la relación se da por ese lado. Perfecto. Aunque, pues, en la realidad no hay ningún vínculo. Pero estos autores, pues yo los pongo también entre comillas, pues porque son personas que ya le han hecho mucho daño a la ciencia, fomentaron y distribuyeron pues todo ese asunto, y además pues luego se hicieron ver como los mártires de que los estaban pues acusando, que la industria farmacéutica estaba detrás. Entonces, claro, un montón de elementos asociados a estas ideas paranoides Sí. que se enlazan, que son indemostrables, pero que hacen que las personas que ya seguían, que ya les creían, pues alimentan esa fábula y continúan pues como generando estos movimientos que además pues se le adiciona al terraplanismo. Claro. Y otro tipo de ideas pues bastante, como dicen por ahí, conspiparanoicas. Exacto, y que lo que tienen en común es que van en contra de los avances científicos Exacto. más recientes. Pero mira, Renato, si nos suscribiéramos en este momento a una de esas teorías que tienen estos movimientos antivacunas, y es que las vacunas son perjudiciales para el cuerpo, pensemos lo que dicen los estudios más recientes a nivel científico o incluso a nivel neurocientífico. ¿Realmente qué efectos secundarios puede tener en el organismo o incluso en la psique una vacuna cualquiera? Cada vacuna tiene su propio mecanismo de acción, porque igual pues es un químico específico, un descubrimiento puntual, y para eso se hacen estudios que van demostrando pues los niveles de seguridad. Lo vivimos todos pues con el tema de la vacuna contra el COVID, que se saltaron algunos filtros, pero porque estábamos en una emergencia. Pero normalmente son muchos años de desarrollo para disminuir esos riesgos. Efectivamente, primero, pues primeras fases es para establecer pues como seguridad química, luego pues para mirar interacción ya con organismos pues ya más avanzados. Por eso se trabaja tanto con modelos animales, ¿cierto? Las raticas, todo esto, que pues yo entiendo pues a veces el rechazo a eso, pero se hace por seguridad, y es en estudios supremamente controlados, en donde pues van garantizando muchas condiciones hasta que ya se pasa a la fase con humanos, Sí. que ya es la que permite pues, que es donde cuando se aprueba una vacuna con humanos es porque la seguridad es mucha. Claro. Y pues siempre van a haber algunos riesgos, pero esos riesgos ya empiezan a ser muy particulares, a nivel pues muy muy individual. Claro. Pero en general, cuando se llega con humanos con una vacuna es porque el riesgo es mínimo. Y obviamente pues dependerá de otros elementos pues del mismo compuesto, dependerá pues como esos efectos secundarios, pero normalmente son mínimos, y está demostrado que el beneficio siempre va a ser mucho más alto que ese riesgo. Perfecto. Eso si hablamos a nivel general de una persona cualquiera, pero enfoquémonos en las particularidades. Si pensamos en una persona que esté dentro del trastorno del espectro autista, ¿qué efectos secundarios puede tener en esa persona una vacuna, como la triple viral, por ejemplo, o cualquier otro tipo de vacuna? No, secundario no. El efecto que va a tener es que lo va a proteger contra los virus. Perfecto, pero el hecho de que tenga autismo como tal no quiere decir ni que se le vaya No a va a aumentar. pasar Nada de eso se ha demostrado hasta No. el momento. Ningún rasgo se va a exacerbar, no va a pasar nada respecto a la sintomatología y otros elementos. Lo único que va a hacer la vacuna de la triple viral es proteger contra la aparición de los virus en la infancia. Por eso pues es tan importante esa vacuna y ha salvado tantas vidas. O sea, estamos hablando de millones o cientos de millones de vidas que ha podido salvar esa vacuna. Perfecto, porque una preocupación adicional para que vayamos cerrando este podcast que pueden llegar a tener los padres de familia es que 3 vacunas en una sola, como la triple viral por ejemplo, puede llegar a presentar riesgos adicionales como pues, que si uno considera una vacuna normal, una sola como la del COVID-19. Entonces esto también se puede desmentir, no importa si es No 3 en importa. uno, si es una sola. De hecho es mucho más eficiente, y el tema del momento pues con los niños es menos traumático porque es una sola vez, Claro. en vez de todo pues en vez de 3 momentos diferentes, el viaje, la preparación, el miedo, todo ese tipo de asuntos, pues se disminuye. Entonces es incluso mucho más beneficioso
para una persona tener esta vacuna de 3 en 1 Claro. que hacerla estar 3 veces. 3 veces. Renato, y ya para finalizar, ¿qué podemos decirle a los padres de familia o a las personas que hagan parte de estos movimientos antivacunas y que tengan miedo desde la desinformación? Pues es que allí es más de que puedan leer los artículos de investigación, que se acerquen. Son artículos que son libres, son artículos gratuitos. Entonces es más como que se acerquen y se documenten en las fuentes directas y que no de pronto escuchen la opinión de un supuesto experto que a veces va bombardeándolo con títulos académicos que a veces ni existen. Entonces, si tienen dudas, acérquense al documento original, acérquense a la evidencia. Perfecto. Esa es la recomendación más básica. Perfecto. Renato, muchísimas gracias por las explicaciones del día de hoy, como siempre. Con mucho gusto, Joseph. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 9. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.